George Clooney, a sus 64 años, ha forjado una carrera que la mayoría de los actores solo podrían soñar. Pero detrás de la sonrisa encantadora, los premios y la imagen pulcra, hay una lista de nombres que Clooney preferiría olvidar. Desde directores que cruzaron la línea hasta actores que rompieron códigos no escritos, Clooney ha guardado un registro. Y hoy levantamos el telón. ¿Quiénes lograron entrar en la infame lista de colegas más detestados de Clooney? Los nombres le sorprenderán, incluyendo uno que dejó a los fans preguntándose cómo una amistad que parecía inquebrantable se enfrió tan rápido. Quédese con nosotros mientras desglosamos los 6 nombres que Clooney odia. George Clooney versus David O. Russell en Tres Reyes. Tres Reyes pudo haber sido uno de los momentos cumbre en la carrera de George Clooney. En cambio, se convirtió en el set donde todo se desmoronó entre él y el director David O. Russell. La película de guerra de 1999 tenía un guión prometedor, un elenco sólido y el apoyo del estudio, pero detrás de cámaras se transformó en lo que Clooney más tarde describiría como la peor experiencia de mi vida. Desde el primer día, las tensiones se dispararon. Russell era conocido por su intensidad, pero en este set, esa intensidad cruzó un límite peligroso. Miembros del equipo eran gritados frente a sus compañeros. Los extras eran humillados públicamente. El ambiente pasó de profesional a hostil casi de inmediato, y Clooney, quien valora el respeto en el set, se encontró en el ojo del huracán. Clooney intentó manejar las cosas discretamente al principio. Se dice que le escribió una carta privada a Russell pidiéndole que bajara el tono de su comportamiento por el bien del elenco y el equipo, pero no sirvió de nada. Según Clooney, las cosas se intensificaron. El punto de quiebre llegó durante una escena de riesgo que salió mal. Russell agredió físicamente a un extra que no actuó como se esperaba. Clooney intervino, tratando de calmar la situación poniendo una mano en el hombro de Russell y recordándole que mantuviera la calma. Pero en lugar de enfriarse, Russell volcó su ira sobre Clooney. Supuestamente insultó la actuación de Clooney, lo provocó y lo desafió a pelear. Lo que sucedió a continuación casi descarrila toda la producción. Clooney explotó. En sus propias palabras, se volvió loco. Los dos se agarraron. Clooney tenía a Russell por la garganta, listo para golpearlo antes de que un amigo lo detuviera. Ambos hombres quedaron conmocionados. Pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, la tensión en el set ya no era algo que el elenco y el equipo pudieran ignorar. Aunque la película se terminó y Tres Reyes resultó ser un éxito de crítica, Clooney dijo que se alejó del proyecto agotado, desilusionado y convencido de que nunca volvería a trabajar con Russell. Su opinión sobre el director era clara: un miserable bastardo que hizo de lo que debería haber sido una gran experiencia una de las peores. Décadas después, Clooney no ha suavizado su postura. En entrevistas, ha reflexionado sobre cómo ese set cambió su enfoque hacia el trabajo. El tiempo es valioso, ha dicho Clooney, y no quiere desperdiciar meses en un proyecto donde el ambiente es tóxico. Ahora es cuidadoso con quien trabaja, priorizando el respeto y la colaboración. En cuanto a Russell, siguió dirigiendo varias películas aclamadas, pero las historias sobre su comportamiento difícil lo han perseguido. Desde enfrentamientos con Amy Adams, hasta momentos tensos con Jennifer Lawrence, la reputación de Russell por su volatilidad no se ha desvanecido. La experiencia de Clooney fue uno de los primeros incidentes de alto perfil que llamó la atención sobre lo destructivo que puede ser el comportamiento de un director en un set. También está la cuestión de la rendición de cuentas. La disposición de Clooney para confrontar a Russell destaca en Hollywood, donde muchos actores eligen guardar silencio para proteger sus carreras. Clooney no solo habló, actuó, literalmente poniéndose entre el director y un miembro vulnerable del equipo. Algunos podrían preguntar, ¿le costó algo profesionalmente a Clooney? La respuesta parece ser no. Su carrera siguió en ascenso con grandes películas y aclamación de la crítica. Si acaso,
El incidente demostró su integridad y su negativa a tolerar el acoso, sin importar quién fuera el responsable. Curiosamente, bastante tiempo después, los dos se encontraron e intercambiaron algunas palabras amables en una fiesta después de que Clooney se acercara a Russell, quien, según los informes, respondió con un «por favor». Un pequeño gesto, sin duda, pero que indicaba que ambos habían seguido adelante, al menos en público. Sin embargo, Clooney nunca ha expresado ningún deseo de volver a trabajar con él. Después de todo, ese set, con su anarquía y casi violencia, sigue siendo una advertencia en su carrera. Un recordatorio de que ninguna película, por muy relevante culturalmente que fuera, valía tanto. Una de las disputas contemporáneas más desagradables entre Clooney y Russell gira en torno a si un director tiene derecho a conducir un set de la manera que desee dentro de los límites del ego, los premios o la competencia. Si Clooney ha trazado una línea en la arena, ha dejado claro que la volvería a trazar. Para Clooney, no fue solo una mala experiencia, fue una experiencia definitoria. Y así la ha llamado desde entonces. Clooney versus Tarantino. ¿Una batalla de estrellas? George Clooney y Quentin Tarantino comenzaron como colegas con respeto mutuo. Allá por 1996, trabajaron juntos en Del crepúsculo al amanecer, un híbrido de crimen y terror que ayudó a Clooney a pasar de estrella de televisión a actor de Hollywood. En ese momento, los dos parecían llevarse bien. Tarantino interpretó un papel secundario clave en la película y Clooney entregó una actuación reveladora. No hubo señales públicas de tensión entonces, pero a medida que sus carreras avanzaban, también lo hizo la distancia entre ellos. Lo que comenzó como una relación profesional se agrió gradualmente, culminando en comentarios públicos que Clooney no se tomó a la ligera. La chispa que reavivó su disputa llegó años más tarde durante una entrevista donde Tarantino habló sobre lo que hace a una verdadera estrella de cine. Tarantino, nunca reacio a decir lo que piensa, elogió a Brad Pitt y a algunos otros, pero cuando el nombre de Clooney surgió, Tarantino lo desestimó, diciendo que no era una verdadera estrella de cine, y cuestionando si Clooney había hecho algo notable desde el milenio. Para Clooney, esto no fue solo un comentario al azar. Sus películas más exitosas, Ocean's 11, Michael Clayton, Gravity y otras, habían llegado todas después del año 2000. El comentario de Tarantino, intencional o no, se sintió como un golpe a toda su carrera cinematográfica. La respuesta de Clooney fue rápida y directa. En una entrevista con GQ junto a Brad Pitt, Clooney arremetió contra los comentarios de Tarantino. Sus palabras fueron contundentes. Clooney no estaba interesado en hacerse el indiferente o restarle importancia. Dejó claro que el desprecio de Tarantino le irritaba porque minimizaba un trabajo del que estaba orgulloso. Señaló que sus principales contribuciones al cine, tanto delante como detrás de la cámara, ocurrieron precisamente en el período que Tarantino se burlaba. Clooney ha construido una reputación como alguien que elige proyectos cuidadosamente, equilibrando el éxito comercial con el aplauso de la crítica, y no iba a permitir que eso pasara desapercibido. La distancia entre dos visiones. La disputa no escaló a algo físico o particularmente personal más allá de esas palabras, pero reveló una tensión entre dos hombres que ven la industria de manera diferente. Tarantino es conocido por sus fuertes opiniones sobre el cine, a menudo dividiendo a los actores en categorías de estrellas y no estrellas basándose en sus propios criterios. Clooney, por otro lado, se ha centrado en el trabajo de dirección, producción y en usar su plataforma para la defensa de causas tanto como para la actuación. Así que cuando Tarantino trazó esa línea y dejó a Clooney fuera, no fue solo un desaire. Fue un desafío a toda su identidad en la industria. Algunos podrían preguntarse si el comentario de Tarantino tenía la intención de provocar. Es conocido por ser franco, y esta no fue la primera vez que menospreció a actores que no encajaban en su visión de una estrella de cine clásica. Pero Clooney no lo dejó pasar. Su reacción no solo reflejó el orgullo personal,
sino también la realidad más amplia de que la industria cinematográfica ha cambiado. El estrellato se ve diferente ahora de lo que era cuando Tarantino empezó. Y la carrera de Clooney, construida sobre películas de reparto, dramas reflexivos y proyectos directoriales, no encaja perfectamente en las definiciones de antaño de un protagonista. Esa puede ser exactamente la razón por la que el comentario de Tarantino tocó una fibra sensible. Lo más significativo es que, de la peculiar manera en que Clooney no parece guardar rencor a largo plazo, el desaire no fue seguido de más ataques ni de dramas entre bastidores. Simplemente han seguido adelante, trabajando en caminos separados. Clooney continúa trabajando y dirigiendo los proyectos que le interesan, mientras que Tarantino tiene una voz extremadamente distintiva en el cine. Sus caminos no se han vuelto a cruzar profesionalmente y ninguno parece ansioso por cambiar eso. En cierto modo, esta disputa fue un momento breve pero significativo en el que dos figuras enormemente influyentes revelaron lo diferente que ven el mundo. Al final, sin embargo, la brecha entre Clooney y Tarantino no tuvo nada que ver con traiciones personales o travesuras en el set. Se trataba de respeto, o la falta de él, y lo que significaba crear un legado duradero en Hollywood. Clooney defendió su trabajo y sus elecciones, dejando muy claro que nadie reescribiría su historia. Tarantino, como era de esperar, pronunció palabras sin censura y sin mucha preocupación por cómo caerían. Y esto añade más tensión entre los dos en el ya rico tapiz de las rivalidades de Hollywood. La disputa de George Clooney con Russell Crowe se inició de una manera que desconcertó a muchos en Hollywood. No hubo desire personal, competencia por un papel, ni enfrentamiento en un set. En cambio, Crowe disparó el primer tiro públicamente y sin previo aviso. En una entrevista, Crowe arremetió contra varias estrellas importantes, acusando a Clooney, junto con Robert De Niro y Harrison Ford, de ser vendidos. Según Crowe, estos actores habían comprometido su integridad artística en favor de la fama o el éxito comercial. El comentario se sintió innecesario y personal, especialmente dado que Clooney y Crowe no tenían un historial conocido de conflicto en ese momento. Clooney fue tomado por sorpresa por el ataque. Clooney no lo dejó pasar. Su respuesta fue tajante y directa, burlándose del proyecto paralelo de Crowe, su banda 30 Odd Foot of Grunts. Clooney señaló la ironía de que Crowe criticara a otros actores por supuestamente perseguir ganancias comerciales, mientras él mismo lideraba una banda que muchos veían como un proyecto de vanidad. El intercambio no se detuvo ahí. Crowe escaló aún más el asunto, supuestamente llamando a Clooney un aspirante a Frank Sinatra. Lo que había comenzado como un insulto desconcertante se había convertido rápidamente en una disputa de Hollywood muy pública y extraña. Los dos actores, ambos respetados por derecho propio, estaban ahora atrapados en una disputa que acaparaba titulares y que ninguno había visto venir. El enigma de la hostilidad de Crowe. Lo que desconcertó a muchos fue el origen de la hostilidad de Crowe. ¿Eran celos profesionales? ¿Una reacción a la creciente influencia de Clooney tanto en la actuación como en la dirección, o simplemente un momento en que Crowe habló sin pensar en las consecuencias? Crowe tiene un historial de ser franco y ha chocado con otras celebridades y periodistas a lo largo de los años, pero esta disputa en particular destacó porque parecía tan gratuita. Clooney no era alguien con quien Crowe hubiera trabajado o competido en taquilla. Surgió la pregunta: ¿cuál era la verdadera fuente de la ira de Crowe? Finalmente, Crowe pareció lamentar lo lejos que habían llegado las cosas. En un gesto inusual, intentó hacer las paces enviando a Clooney una oferta de paz, un libro de poesía y un CD de su música. La medida fue inesperada y, se podría decir, incómoda. Si bien señalaba un intento de suavizar las cosas, no deshizo el daño. Clooney aceptó el gesto, pero no fingió que borrara lo que se había dicho. Su comentario público resumió la situación de manera sencilla. Él lo empezó sin ninguna razón. Para Clooney,
La relación fue lo suficientemente cordial después de eso, pero no hubo indicios de que viera a Crowe con los mismos ojos que antes. Lo que hace que esta disputa sea notable es lo pública e innecesaria que se sintió. A diferencia de muchos enfrentamientos de Hollywood, que surgen de desacuerdos creativos, competencia o traición personal, este fue un caso en el que una estrella aparentemente atacó a otra de la nada, y una vez que las palabras salieron, no hubo vuelta atrás. Los comentarios de Crowe habían pintado una imagen de Clooney que no coincidía con la realidad. Lejos de ser un vendido, Clooney había construido una carrera equilibrando proyectos comerciales con películas más pequeñas y arriesgadas, y había utilizado su plataforma para defender causas fuera de la actuación. Lecciones de fama y ego en Hollywood. La disputa también muestra la temperatura con la que George Clooney recibe las críticas. No se entrega a ninguna guerra de palabras prolongada para defender su punto. Añade un poco de humor a todo y sigue adelante, a diferencia de un cruce de espadas defensivo. Clooney lo difunde sin dejar que le afecte. Esta elección lo salvó de muchas campañas de desprestigio inmerecidas que, desafortunadamente, fueron muy públicas. Consolidó su imagen como alguien que no se toma a sí mismo demasiado en serio, pero que defenderá su trabajo y reputación si se le presiona. Esto se convirtió en otro ejemplo de Clooney de un manejo magistral de la colisión entre la fama y el ego en Hollywood. Desde ese momento, Clooney y Crowe han hecho todo lo posible por mantener su distancia. No ha habido un frente común, y no se han reportado brotes desde entonces. La poesía y el CD posiblemente pusieron fin a la disputa directa, pero el recuerdo de ese extraño e innecesario choque aún permanece. Para Clooney es sintomático. En un instante, cualquier colega, con o sin historia previa de trabajo juntos, podría convertirse en un enemigo, a menudo por razones que no tienen sentido. Clooney vs. Trump, la batalla continua. El enfrentamiento de George Clooney con Donald Trump es diferente a las otras disputas de esta lista. No se trató de un set de cine, un papel o egos de Hollywood chocando por un guión. Esto se trataba de política, poder e imagen pública. Clooney nunca ha dudado en usar su plataforma para hablar sobre temas políticos. Y a medida que el ascenso político de Trump cobraba impulso, Clooney se convirtió en uno de sus críticos más abiertos en el mundo del entretenimiento. La disputa entre el actor y el futuro presidente se desarrolló en titulares, entrevistas y publicaciones en redes sociales, convirtiéndose en un ida y vuelta público que continúa hasta el día de hoy. Comenzó cuando Clooney, conocido por su activismo político, empezó a denunciar la campaña y la retórica de Trump. En entrevistas y artículos de opinión, Clooney describió el ascenso de Trump como peligroso y arraigado en un culto a la personalidad más que en un liderazgo real. El reconocido actor George Clooney, una figura de respeto en Hollywood y activista de larga trayectoria, no dudó en alzar su voz contra el ascenso político de Donald Trump. Clooney advirtió que la política de Trump prosperaba en la división y el espectáculo, no en la sustancia. Sus palabras resonaron por venir de alguien que siempre ha respaldado su activismo con acciones concretas, desde obras humanitarias hasta recaudación de fondos políticos. Para Trump, quien se alimenta de la confrontación con celebridades y medios, Clooney se convirtió en un blanco fácil. Trump no perdió el tiempo en responder, usando sus plataformas sociales para descalificar a Clooney como un actor de cine falso y burlarse de su carrera, afirmando que nunca había estado cerca de hacer una gran película. También lanzó ataques personales, diciéndole a Clooney que se saliera de la política y volviera a la televisión. Estos comentarios no fueron meros insultos. Estaban diseñados para socavar la credibilidad de Clooney, presentándolo como alguien desconectado e irrelevante. Las palabras de Trump reflejaron su estrategia más amplia de menospreciar a sus críticos de alto perfil, transformando el desacuerdo en ataques personales. La respuesta de Clooney demostró su capacidad para mantener la calma bajo presión. En lugar de responder con insultos, utilizó el humor y la claridad.
En una notable aparición en Jimmy Kimmel Live, Clooney bromeó: «Dejaré la política si él lo hace». El comentario provocó risas y aplausos, pero también subrayó el mensaje de Clooney. No se estaba echando atrás. No tenía interés en un intercambio interminable de pullas, pero tampoco iba a ser silenciado. Clooney dejó claro que sus problemas con Trump no eran personales, sino que se trataban de la dirección del país y el tono de su liderazgo. El legado de la disputa político-mediática. Parte de lo que hace que esta disputa se destaque es que refleja más que solo dos nombres famosos discutiendo. Destaca cómo se han difuminado las líneas entre la política, las celebridades y los medios. Clooney, a pesar de los ataques de Trump, ha seguido siendo una figura respetada en el entretenimiento y más allá. Sus críticas a Trump siempre se han centrado en la política y el liderazgo, no en insultos mezquinos. Y a diferencia de algunas celebridades que se distanciaron del discurso político para evitar controversias, Clooney se inclinó hacia él. Utilizó su visibilidad para fomentar el compromiso cívico y desafiar lo que consideraba tendencias peligrosas en la política estadounidense. Mucha especulación gira en torno a si las declaraciones públicas de Clooney tuvieron un impacto. Su enojo dirigido a Trump influiría en la conversación, o se convertiría simplemente en más combustible para que Trump animara a sus tropas. Si bien la medida real es imposible, está muy claro que Clooney nunca habló para acaparar titulares o crear drama. Sus palabras nacen claramente de una profunda preocupación y no deja de explorar la política, incluso si eso tiene un costo. Esto es completamente opuesto a muchas personas en la misma profesión que prefieren evitar la neutralidad en temas tan divisivos. Desde el principio, no había forma de que las diferencias entre Clooney y Trump se enfriaran. Las dos estrellas han continuado con los ataques a través de entrevistas y publicaciones. Clooney ha seguido llevando el asunto a lo que él considera incorrecto dentro del liderazgo de Trump. Sin embargo, esto es diferente de algunas de las otras disputas de Clooney porque no se deriva de un rencor personal o una rivalidad profesional. Es una colisión de principios, visiones del mundo y la idea de qué tipo de liderazgo merece el país. Si bien Clooney quizás nunca convenza a quienes apoyan a Trump, ha demostrado estar dispuesto a librar una buena batalla, cueste lo que cueste. La tensión entre George Clooney y Leonardo DiCaprio. La tensión de George Clooney con Leonardo DiCaprio no comenzó por un papel en una película, una mala colaboración o incluso un insulto público. En cambio, surgió de lo que Clooney consideraba un problema con la compañía que DiCaprio mantenía. Clooney siempre ha enfatizado la importancia de rodearse de personas que te digan la verdad, te mantengan con los pies en la tierra y te desafíen cuando sea necesario. En el caso de DiCaprio, Clooney sintió que el círculo íntimo de Leo, a menudo denominado su séquito, no le estaba haciendo ningún favor. Para Clooney, no se trataba del talento de DiCaprio, que nunca ha cuestionado públicamente. Se trataba de la influencia de quienes lo rodeaban. El momento más comentado entre Clooney y DiCaprio ocurrió durante un partido de baloncesto informal. Según Clooney, el juego no iba a ser serio. Su equipo estaba formado por hombres de unos 50 años, mientras que el grupo de DiCaprio era más joven y, al menos en teoría, más atlético. Pero lo que debería haber sido un partido amistoso se volvió competitivo rápidamente, con los amigos de DiCaprio presumiendo y animándose a sí mismos como invencibles. Clooney dijo que su equipo los venció contundentemente, 3 partidos seguidos, 11-0, 11-0 y 11-0. El resultado desigual no fue lo que más destacó. Fue cómo actuó el séquito de DiCaprio, ruidoso, jactancioso y, en opinión de Clooney, completamente desapegado de la realidad. En entrevistas, Clooney no se contuvo al describir el encuentro. Señaló que si bien DiCaprio mismo no era necesariamente el problema, las personas que lo rodeaban parecían alimentar una falsa sensación de invencibilidad. Clooney sugirió que lo que le faltaba a DiCaprio no era habilidad o talento,
sino alguien en su esquina dispuesto a ofrecerle una retroalimentación honesta. «Qué importante es tener a alguien en tu vida que te diga las cosas como son», exclamó George Clooney, sugiriendo que Leonardo DiCaprio no contaba con esa figura en ese momento. Sus palabras no fueron un ataque a la actuación de DiCaprio. El punto de Clooney era el carácter y la importancia crucial de mantenerse con los pies en la tierra, especialmente en Hollywood. La anécdota del partido de baloncesto se convirtió en un símbolo de un problema más grande que Clooney parecía haber observado. Hollywood está lleno de personas que dirán sí a las estrellas, ya sea por lealtad, miedo o el deseo de permanecer cerca de la fama. Clooney, quien ascendió en la industria con un grupo muy unido de colaboradores de confianza, a menudo habla de los peligros de aislarse en una burbuja de adulación. El séquito de DiCaprio, al menos a los ojos de Clooney, reflejaba ese riesgo. Un grupo más centrado en la exageración que en la honestidad. Surgió la pregunta: ¿DiCaprio siquiera sabía lo mal que había ido el partido, o sus amigos habían convertido la derrota en algo completamente diferente? La intriga radica en el hecho de que esta tensión nunca ha sido producto de un insulto personal o un enfrentamiento público. No se sabe que DiCaprio haya respondido públicamente a los comentarios de Clooney, ni ha habido una guerra de palabras continua entre ellos. La percepción, sin embargo, es en gran parte unilateral, con la preocupación o frustración de Clooney aparentemente dirigida a cómo DiCaprio había estado manejando su círculo, y el hecho de que se pronunciara al respecto, y de una manera tan pública, demuestra que el tema era lo suficientemente importante como para incluirlo como una de las lecciones sobre cómo sobrevivir en Hollywood con integridad. Pero, por supuesto, uno puede preguntarse si esa tensión alguna vez tuvo algún efecto en sus caminos profesionales. Sus carreras siguen siendo increíbles por derecho propio. Ambos actores han definido estilos de desarrollo propios y, sin embargo, han mantenido sus carreras. Ni siquiera estos grandes actores se han unido en un proyecto. Quizás la distancia explica cuán parecidos han sido sus trabajos. No obstante, esa distancia debe existir incluso en sus vidas públicas. Clooney siempre ha sido un maestro de la ventaja pública. Sabe cuándo hablar y cuándo no. Por otro lado está DiCaprio, quien, aunque consciente de a quién y cuándo hablar, no es un ocupante tan activo de los tabloides como otras estrellas. Tal comparación solo sirve para aumentar la tensión existente. Al final, el problema de Clooney no era con DiCaprio como actor o incluso como persona. Se trataba de cómo el éxito puede distorsionar la realidad cuando se permite que las personas equivocadas marquen la pauta. El partido de baloncesto se convirtió en una metáfora de lo que Clooney veía como un problema mayor, uno que puede afectar a cualquiera en el centro de atención. Y si bien no hubo una disputa directa más allá de esos comentarios, el incidente sigue siendo una de las revelaciones más sorprendentes y personales que Clooney ha compartido sobre otra estrella de primera línea. No se trataba de competencia, se trataba de valores. ¿Y qué sucede cuando nadie en tu círculo te dice la verdad? George Clooney y Jennifer Aniston. De todas las tensiones que George Clooney ha tenido a lo largo de los años, la que involucra a Jennifer Aniston es quizás la más sorprendente, no por los estallidos públicos o las palabras acaloradas, sino por el silencio. A diferencia de las disputas marcadas por pullas, entrevistas o confrontaciones, este distanciamiento se desarrolló en voz baja, casi de forma invisible. Durante años, Clooney y Aniston fueron vistos como amigos genuinos en el mundo del entretenimiento. Compartían amigos en común, incluido Brad Pitt, y formaban parte de los mismos círculos sociales. No había señales de fricción. De hecho, a todas luces, disfrutaban de su compañía en eventos de la industria y reuniones personales. El cambio llegó de repente y dejó a los observadores perplejos. Según los informes, Aniston había disfrutado de una visita a la finca de Clooney en el lago como un verano, un viaje que, según se dice, le encantó y que asumió que se convertiría en una tradición.
Amigos cercanos a Aniston dijeron que esperaba otra invitación al año siguiente, especialmente porque ella y Clooney se habían mantenido en contacto y hablaban cálidamente el uno del otro, pero la invitación nunca llegó. En cambio, Brad Pitt, nada menos que el exmarido de Aniston, fue visto de vacaciones con Clooney en el lago Como. Aniston quedó completamente excluida, sin ninguna explicación de por qué la dinámica había cambiado. Lo que más dolió, según las fuentes, fue que Aniston no lo había visto venir. Había contado a Clooney entre los amigos en los que podía confiar en el impredecible mundo de Hollywood. La repentina distancia se sintió como un desplante. ¿Fue porque Clooney y Pitt se habían acercado más? ¿La presencia de Aniston resultaba incómoda dada su historia con Pitt? Nadie cercano a la situación ofreció una respuesta clara. Lo cierto es que Aniston se sintió herida. Las personas cercanas a ella describieron su reacción como de silenciosa decepción en lugar de ira pública. Según los informes, no confrontó a Clooney al respecto. Ese no es su estilo. Pero la falta de comunicación dejó su huella. Clooney, por su parte, nunca abordó el asunto públicamente. Ni una sola entrevista explicó el cambio. Ni una declaración aclaró por qué Jennifer Aniston dejó de ser parte del círculo íntimo de George Clooney. Es posible que él no viera la situación de la misma manera que Aniston. Quizás, desde su perspectiva, no hubo un congelamiento intencional. Solo el desplazamiento natural de las amistades con el tiempo. Las relaciones en Hollywood pueden ser complejas, con horarios, proyectos y vidas personales que tiran de las personas en diferentes direcciones. Aún así, la ausencia de una invitación, especialmente después de una visita previa tan positiva, levantó cejas y alimentó la especulación. Lo que hace que esta situación sea única entre las tensas conexiones de Clooney es la ausencia de drama. No se intercambiaron palabras duras, no hubo ataques públicos, ni peleas a gritos alimentadas por los tabloides. Solo el lento y silencioso enfriamiento de lo que había parecido una amistad sólida. Algunos podrían argumentar que esto es más doloroso que una discusión abierta, al menos con una disputa clara. Hay una razón, un evento, un momento que explica la ruptura. En este caso, fue el silencio, la pregunta sin respuesta de qué cambió, lo que creó la tensión duradera. Los observadores también han destacado que Aniston no fue la única en caer fuera de la órbita de Clooney. Aproximadamente en el mismo período, otra amiga cercana, Julia Roberts, tampoco había recibido una invitación al lago Como. ¿Fue esto parte de un cambio más amplio en el círculo social de Clooney? ¿Estaba reduciendo la lista de invitados? ¿O había dinámicas personales en juego más allá de la comprensión de los demás? La especulación ha continuado, pero no ha habido una respuesta firme. Tanto Aniston como Clooney han seguido adelante, profesionales y corteses cuando se menciona a cualquiera de los dos, pero sin señales de que la cercanía que alguna vez compartieron se haya restablecido. Al final, esta situación entre Clooney y Aniston es un recordatorio de que las amistades, por antiguas que sean, pueden cambiar sin previo aviso. No hay fuegos artificiales. No se necesitan citas amigables patentadas, ni publicaciones en redes sociales para diseccionar una amistad que se desvanece, porque en realidad no queda nada de un extremo a otro. El poder del silencio en Hollywood. Quizás por eso destaca. No por lo que se dijo, sino por lo que nunca se pronunció. Los finales silenciosos causan una impresión impresionante en Hollywood, donde ocurren muchos acontecimientos muy publicitados. Dejan espacio para la especulación, pero también para la dignidad. A veces, el mensaje más fuerte es el propio silencio. Con esto concluimos nuestro repaso a los 6 nombres que George Clooney preferiría dejar en el pasado. ¿Qué disputa le sorprendió más? Deje sus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría escucharlos. Y si disfrutó de este análisis, no olvide darle me gusta, suscribirse y activar la campana para no perderse nada. ¿Listo para más?
Haga clic en el siguiente video que aparece en su pantalla ahora. Su pantalla ahora. Su pantalla ahora. Su pantalla ahora. Su pantalla